Hola, vamos a resolver ejercicios ahora de amplificadores de potencia, ¿ya? Bueno, empezaremos con un ejercicio bien simple, luego vamos aumentando el nivel, ¿ya? Para empezar, este ejercicio te indica que halles las potencias en alterna, en continua, y la potencia de disipación del transistor, ¿ya? Como verán acá, este es un amplificador de clase A, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? Simplemente es la diferencia en que su transistor, este de acá, no es un transistor simple, ya va a ser un transistor que justamente eh, pueda soportar corrientes gigantes, ¿ya? Pero para empezar este ejercicio está bien, ¿no? Para conocer las fórmulas. Luego vamos a ver cómo se comportan las demás configuraciones, ¿ya? Entonces, para empezar, un transistor, o bueno, un amplificador de clase A es algo así como se lo ve. Y también tiene acoples como por ejemplo en el colector tiene un acople con un transformador o bien puede ser en el emisor. Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Esos transformadores hacen que la corriente se intensifique. Entonces, veamos este ejemplo de una manera rápida. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Hallar la potencia de disipación, ¿ya? La potencia de disipación del transistor. Entonces, para esto necesito yo una fórmula. La fórmula a la cual voy a recurrir va a ser justamente para este tipo de transistor, digo, de amplificadores, ¿no? De clase A. La potencia de disipación máxima va a ser igualito a anotar eh, el ICQ por el voltaje del colector emisor, pero eh, en el punto de operación, ¿no? Ahora, cuando te dice máximo, tienes que analizar esta corriente, pues no esta corriente que está fluyendo o la corriente que está disipando en este momento, ¿no? Si bien va a haber una potencia que tiene este transistor, eh, cada vez que esté trabajando vamos a tener una cierta corriente, ¿no ve? Entonces esta corriente va a ser la constante Q, cada vez que tenga esta corriente se va a estar perdiendo potencia de disipación en forma térmica, ¿no? Bueno, entonces es esa relación, ¿no? La que tenemos que nosotros hallar. Entonces, como ustedes verán, estos parámetros son bien fáciles de hallar, si te das de cuenta. Esto ya es analizar en DC como ya lo habíamos hecho siempre, ¿ya? Entonces, voy a hacer eso para que no me pierdan el hilo. ¿Se acuerdan que esto se analiza en DC, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a copiar y pegar y vamos a analizarlo de esta manera, ¿no? En DC. ¿De acuerdo? Ahora, para esta sección, saben ustedes que directamente yo podría anotar lo que es la ecuación para hallar la corriente de colector. Entonces, vamos a hacerlo para la malla de entrada. Para la malla de entrada, si ustedes ven, es el voltaje de base. Obviamente, haciendo ya por Thevenin, ¿no? Esta sección de acá. Entonces, no lo voy a hacer de esta manera, bueno, de la manera eh, larga, lo voy a hacer de la manera más rápida posible, sin estar graficando. Tenemos estas ecuaciones. Eh, Esto ya lo conocen, ¿no? Justamente sale de la malla de entrada. Pero inmediatamente podríamos representar la corriente de colector, despejando, ¿no? Ya en la mente, ya como hemos practicado bastante, la corriente de colector va a ser la resta entre estas dos tensiones, el voltaje de base menos el voltaje de base emisor, todo esto dividido, a ver, mejor si lo pongo acá con esta línea, ya, dividido entre qué funciones. Si nos damos de cuenta, eh, de acá vamos a jalar una corriente de base y de acá también, ¿no? Entonces vamos a tener RB dividido entre beta, ¿no? Más uno sobre beta, multiplicada por R del emisor. ¿Estamos? Estos salen ya de las ecuaciones que ya conocemos. Entonces, acá podríamos hallar instantáneamente
porque también necesitamos el voltaje de base, la resistencia de base también. Entonces, es algo simple, ¿no? Voy a hacerlo rápido, ¿ya? El voltaje de base va a ser igualito al divisor de tensión, ¿no? Entonces esto va a ser 2.2K dividido entre la suma de estas dos resistencias, que sería 12.2K, multiplicada por VCC, que sería 10 voltios, ¿no? Para la resistencia de base va a ser lo propio, 2.2K multiplicada por 10K dividida entre 12.2K, ¿no? ¿De qué se simplifica K? Bueno, acá si lo ponemos en la calculadora, voy a ponerlo a pausa. Ya bueno, como ustedes verán, tenemos ya esos valores. Ya lo que está con lila ya lo puse en la calculadora. Tenemos esos datos. Entonces ya como verán en esta ecuación, todo ya es datos que ya se conocen. Por lo tanto, podríamos reemplazar en la fórmula, ¿no? Es decir, IC va a ser igualito a 1.8 voltios menos el voltaje base emisor, que es 0.7, dividido entre la resistencia de base, que es 1.8K, dividida entre beta. Nuestro beta, si nos damos de cuenta del transistor, es 100 más 1 sobre 100, multiplicada por la resistencia del emisor, que es 1K. Esto lo voy a poner en la calcu, denme tiempo. Bueno, este es el valor de la corriente. Ya lo puse en la calculadora, ya lo anoté también. Entonces, con esos datos ya tengo el BC, ¿no? Bueno, IC, perdón, la corriente de colector. Lo que yo tengo que hallar ahora es el BCE. Entonces, eso lo voy a obtener de la malla de salida, ¿no? Esto creo que ya no debería de explicarles, pero simplemente para utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, para la malla de salida vamos a tener lo que es BCC es igual a RC por I del colector más BCE, ¿no? Más la resistencia del emisor por I del emisor. ¿Qué tal si nosotros asumimos de que esto, bueno, mejor no, directamente lo haremos, ¿ya? BCE va a ser igualito a BCC menos, en este caso va a ser RC más 1 sobre beta, todo esto multiplicada por IC. Si nos damos de cuenta, todo es dato. BCC, RC, IC, todo es dato, ¿no? Entonces lo voy a poner en pausa, los reemplazo y les muestro el valor. Bueno, como ustedes verán, ya tengo el voltaje BCE, ¿no? Entonces, de esa manera podría yo hallar la potencia de disipación máxima, que es la más facilita de hallar por el momento. Claro que depende de mucho del ejercicio si se va a complicar o si no se complica, ¿no? Depende mucho del ejemplo. Entonces, ya tengo estos valores. Por lo tanto, simplemente sería poner en la calculadora y ahorita vengo. Bueno, como ustedes verán, este es el valor ahorita que estoy hallando poniendo en la calculadora, ¿sí? Entonces, esto va a ser mi primer resultado. Bueno, entonces, desde este punto ya tendríamos que hallar las otras potencias, ¿no? Lo que es la potencia continua o la potencia en alterna, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recurrir a la fórmula. Entonces voy a trazar acá una línea. Espero que ingrese en esta pequeña sección. Voy a escribir la formulita, la cual me sirve para hallar la potencia en continua, ¿ya? La potencia en continua no es otra cosa que la corriente en continua por el voltaje en continua, ¿no? Solo para este ejemplo. Va a variar mucho dependiendo de los ejemplos, ¿no? Ahora fíjate, el voltaje en continua obviamente lo tienes, pero la corriente en continua no. Por lo tanto, sabemos nosotros que va a tener que ingresar este análisis por este circuito de acá, ¿ya? Entonces lo voy a tratar de jalar sin estar manipulando los otros, bueno, el circuito completo, ¿no? A ver. Ok. Está raro. Ya. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Voy a eliminar esta parte. Sabes que tenemos que trabajar en DC, ¿no? Entonces no hay tanto lío.
lo que quiero que vean es que hay algunas cosas que vamos a tener que notar, ¿ya? De entradita, la corriente IC es la que se está inyectando al circuito, ¿ya? Lo que hemos hallado hace rato es ICQ o IC, depende de ustedes, ¿no? Que va a estar justamente acá, ¿sí? Y acá vamos a tener lo que es la corriente I1, ¿no? De la resistencia I1. ¿Qué tal si acá lo ponemos una corriente I2? ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más sé? Aquí también yo sé que hay una corriente de base. ¿Lo ven? ¿Qué más sé? Acá hay una corriente del emisor, pero creo que no va a funcionar en nada, ¿no? Entonces, con esos datos, ¿qué más podría hacer? Podría analizar lo que es esta malla de acá, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se está polarizando de más a menos. Acá está polarizado de esta manera y sabes que acá hay una tensión. Entonces, podría decir 2.2 K multiplicada por la corriente I2 es igualito a 0.7, esta tensión que cae acá. ¿Qué más hay? Esta más, ¿no? Más un K por la corriente del colector, directamente lo pondremos, mejor lo pondré con su ecuación, ¿no? Sabemos que es la corriente del emisor, pero se anota como si fuera beta multiplicada por lo que es la corriente de colector, ¿no? No sé si puede ingresar, lo voy a volver un poquito más chiquito. A ver si ingresa así. Bueno, ya. Ya, a ver, denme chance. Era que haga en el otro extremo, pero bueno, quería que ingrese todo, ¿no? Ahora, fíjense que acá la única incógnita que yo tengo de esta pequeña malla de acá es simplemente la corriente I2, porque corriente de colector ya la tengo, ¿no? Entonces directamente sería reemplazar. Sabemos que beta vale 100. Entonces I2, ¿cuánto va a ser? Lo voy a poner pausa y los... Bueno, ahí tienen esta corriente, ya estoy reemplazando la corriente, el beta y todo es dato, ¿no? Entonces tengo yo esta corriente I2 que fluye en esta sección. Ahora, ¿qué tal si yo analizo este nodo de acá, este de acá? Si nosotros nos damos de cuenta, por ley de nodos, vamos a tener la corriente I1 es igualito a la corriente I de base más la corriente I2. ¿Sí? En DC, por si acaso, ¿no? No hay una tensión que fluya por acá porque el capacitor está en abierto, ¿no? Entonces, podríamos decir que I1 es igualito a I de base es I del colector respecto de beta, ¿no? Más I2, ¿sí? Entonces esto ya es dato, I2 y de colector, el beta también ya es dato. Ya estoy hallando lo que es I1. Esa era mi incógnita, porque si te das de cuenta, I del colector simplemente va a ser la suma en este nodo. La suma en este nodo de I de 1 y I de colector. Y tenemos el I de entrada, ¿no? De la fuente, de tensión continua. ¿Listo? Entonces con eso ya tendríamos lo que es ese resultado. Más aquí abajo lo voy a poner para no perder la secuencia. Voy a decir, entonces yo podría hallar I de colector, que esto es igualito a decir I1, que es I del colector sobre beta, más I2, ¿no? Eh, más I de colector también, ¿no? Porque se está sumando con esta malla de acá más, ¿no? Ahora, si a todo esto yo le multiplico BCC, lo que estoy logrando ahorita obtener es la potencia en continua, ¿no? De la fuente en continua. Perfecto, entonces, ¿cuánto sería eso? Lo voy a poner en la calculadora, denme tiempo. Bueno, acá está mi resultado, ya todo introduciéndolo en la calculadora, ¿no? Bueno, lo voy a poner en un recuadro para hacerles notar eso, ¿sí? Ya tengo la potencia en continua. Así de sencillo se halla en este tipo de circuitos, lo que es la potencia en continua, ¿ya? ¿Qué me estaría faltando? La potencia en alterna, ¿no? Entonces, para esto, no es necesario hacer muchas cosas, ¿sí? Solamente analizar la formulita. Entonces, para esto, ¿qué yo debería de recurrir a hacer? A ver,
eh, de entrada, saber el voltaje medio, ¿no? A ver, lo voy a poner como fórmula, pero ¿qué es lo que voy a analizar? Analizar esto, ¿ya? Se supone que es en alterna, chicos, ¿ya? Lo primerito que deberían de ver es la configuración en alterna, ¿ya? Olvídense de lo que hemos hecho ahorita, ya esto es otro, como otro inciso. Entonces, de una manera rápida, ustedes saben que acá voy a tener el voltaje de entrada y acá vamos a tener la resistencia de base. Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Y acá tenemos el HIE. Se comporta el capacitor a tierra, ¿no? Bueno, te genera eso, ¿no? Y acá tendríamos RC. Y acá tendríamos lo que es RL. Por lo tanto, esto es la salida, esto es la entrada, ¿no? Lo primero que deberías de analizar es hallar este parámetro, el voltaje medios, ¿no ven? Pero esto tiene otra formulita, ¿ya? Entonces la fórmula viene de esta manera. El voltaje de análisis para el voltaje en alterna es igualito a lo que es la resistencia AC en alterna, ¿no? Ya saben cómo hallar esto. Por ICQ. Para nosotros ICQ ya lo hemos hallado, ¿sí? Esto es dato. Ahora, ¿cómo yo hallo RAC? Si se acuerdan, es la resistencia equivalente entre el colector y el emisor, ¿se acuerdan? Entonces, esto es como si simplemente halláramos lo que es, bueno, halláramos lo que es la resistencia equivalente en esta malla de salida. Y eso es lo que nos bota la resistencia AC. Entonces nosotros podríamos decir, la resistencia AC a simple vista es igualito a RC en paralelo con RL. ¿Sí? Entonces esto ya lo tengo de entradita, ¿no? ¿Cuánto debería de ser? Los valores que tengo acá, bueno, acá no lo tengo un valor, ¿no? No sé si lo tengo acá arriba. No, no lo tengo. Bueno, en la pregunta, a ver cuánto es. 3.6, ¿ya? Eso no lo había anotado, ¿ya? Pero en este caso ya lo había anotado acá en las formulitas, ¿no? Pero bueno, este dato me faltaba, así que tómalo mucho en cuenta, ¿sí? 3.6K. Con ese dato estoy calculando todos los parámetros, ¿ya? Simplemente es que no me di de cuenta que ese dato no estaba en el problema. Bueno, entonces esto va a ser como si fuera 3.6K en paralelo con RL, que es 2.2K, ¿no? Bueno, y de acá vas a tener un valor. Ese valor, no sé si sería necesario calcularlo. Eh, a ver, deberíamos utilizarlo, ¿no? A ver, voy a ponerlo en la calcu. Ahorita vuelvo, voy a ponerlo en pausa, ¿sí? Ya, bueno, poniendo en la calculadora tenemos 1.36 kilo ohmios, ¿ya? Ahora, entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente multiplicarlo con ICQ, ¿no? Ya lo tenemos ICQ. Voy a jalarlo de acá arriba. Es, ¿dónde está? 1.07 miliamperios, ¿ya? Entonces es 1.07 miliamperios. Eso es lo que es IC, este valor de acá. Si yo lo voy a multiplicar, este valorcito, con la resistencia AC, que es 1.36 K kilo ohmios, obviamente, voy a poder encontrar el voltaje medio, ¿no? Bueno, entonces este es el voltaje medio que deberíamos de introducirlo, ¿no? Pero como no nos dan de dato, se halla de esta manera en alterna. Entonces voy a poner pausa, ahorita lo anoto el valor. Bueno, ahí está, ¿no? Este es nuestro valor medio, que obviamente es el valor eficaz, ¿no? Lo que nos está dando bueno, para que funcione bien este circuito, ¿no? Este amplificador. Entonces, fíjate que yo ya tengo este valor. ¿Qué es lo que debería de hacer posteriormente? Recordarme de algo. Recordarme de que la fórmula, obviamente esto ya lo van a ver en el libro del ingeniero, la fórmula está dada de esta manera. La potencia, lo voy a poner acá, la potencia L en alterna es igualito al voltaje pico al cuadrado, mejor si lo pongo así. Esto como fórmula también pueden verlo, ¿ya chicos? En las fórmulas de clase de, ¿cómo se dice? En las fórmulas
que se dan para los amplificadores de potencia clase A, ¿no? Tienes que identificar que este es un amplificador de clase A, ¿no? Entonces, fíjate que acá lo que yo necesito es el voltaje pico, pero acá tengo el voltaje medio. Entonces, ¿cómo yo analizo esa parte, esa sección? Entonces, te tienes que acordar simplemente de una onda senoidal, cómo está su gráfica, ¿ya? Entonces, su gráfica va a estar de la siguiente manera. Tenemos una onda senoidal de este tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El voltaje medio se supone que es esta rayita de acá, ¿no? Pero yo quiero este voltaje pico, ¿no? De pico a pico, por si acaso. Esto va a ser menos, ¿no ven? Bueno, entonces yo, ¿cómo puedo hallar esto? Obviamente que es por el valor eficaz y esas cosas, pero les haré recuerdo otra vez, ya que en cierto modo les hice recuerdo también de eso, ¿no? Entonces, fíjate que acá lo que vamos a hacer es esto, ¿no? El voltaje en la carga, esto deberíamos de ponerlo en la carga, ¿ya? Pero ahorita lo voy a corregir, ¿ya? En voltaje en la carga es igualito al voltaje medio sobre la raíz de 2, ¿no? Hallando simplemente lo que es el valor eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabes que el valor medio es igualito a 1 sobre la raíz de 2? Obviamente eso sale de, ya saben, del valor eficaz. El valor medio es simplemente el voltaje pico dividido entre 2, ¿no? Si divides entre 2, estás hallando el valor medio, ¿no? De esa manera. Entonces, si te das de cuenta, acá también estoy cometiendo un error bien grande, ¿no? Como les decía, esto lo voy a modificar. El voltaje en la carga, ¿no? Entonces, eso es como fórmula también, muchachos. Por lo tanto, si ustedes reemplazan en lo que es esta formulita de acá, o bien... Mmm, bueno, esta es una demostración de cómo se halla, ¿no? El voltaje de la carga. Vuelvo a rectificarme, ¿ya? Fijándome las formulitas. Acá lo estoy haciendo otra vez mal, ¿no? Estaba bien hace rato, ¿ya? El voltaje pico. Bueno, ustedes pueden ver esto en sus fórmulas del ingeniero. Cómo es que está hallando estas formulitas para los amplificadores tipo de clase A, ¿no? Entonces, si ustedes elevan esto al cuadrado, van a notar que aparece el 8, ¿no? Pero a raíz de esto es lo que sale esta fórmula, ¿ya? No lo voy a explicar porque está en su libro de igual manera, si más no me equivoco. Bueno, entonces fíjate que acá el voltaje pico ya lo habíamos visto acá. Es como si fuera el voltaje M es igualito a dos veces, ay, al revés, ¿no? Dos veces el voltaje pico. Eso es lo que vamos a obtener. Por lo tanto, fíjate, la potencia en AC, en alterna, va a ser igualito a anotar dos veces el voltaje M, que sería 1.461, ¿no? Multiplicado. Y esto elevado al cuadrado también de la misma manera y dividido entre 8 por la resistencia de la carga, que es 2.2 kilo ohmios. Por lo tanto, la potencia en alterna va a ser, entonces lo voy a poner pausa, ahorita vuelvo. Bueno, tengo ahorita este valor, que ya lo hallé, ya los reemplacé en la calculadora, tengo este valor, ¿ya? Entonces, algunas consideraciones más que deberíamos de tomar, como ya tenemos todo el ejercicio, ya muere acá, ¿no ve? Porque ya hemos hallado todo. Podríamos hallar también el rendimiento. El rendimiento como fórmula también se la nota, es como si fuera la potencia en alterna respecto de la potencia en continua. ¿Listo? Entonces, si tú divides esas potencias que tú has hallado, tiene que darte una potencia menor al 25%, ¿no? Porque los amplificadores de clase A son pues que tienen rendimientos por debajo, pero no mayores, obviamente, ¿no? Son bien fieles en el aspecto de la amplificación de potencia, pero su rendimiento es bien bajo, eso es el problema. Otra desventaja es que por más de que no veas señal en esta entrada, o sea, si digamos acá le pones una señal, eh, va a trabajar y lo va a amplificar de la mejor manera, ¿no? Ya saben que funciona este tipo de configuración. Cuando es de potencia igual va a funcionar. El problema es que como tenemos corrientes grandes eh, y cuando no haya tensiones acá, en pocas palabras, solamente sea cero, el problema de este amplificador de potencia clase A es que esto siempre va a estar consumiendo corriente porque va a estar conectado a 10 voltios
pero a la vez va a estar acá fluyendo corriente todo el tiempo. Eso quiere decir que no es efectivo. Esa corriente, por más de que no amplifiques nada, está consumiendo. Entonces no es bueno este tipo de amplificador clase A. Aparte de que la corriente que fluye acá se está disipando en forma de calor. Por eso es que su rendimiento es del 25%, ¿no? De este tipo de amplificadores. Los demás vamos a ver cómo suben la amplificación, ¿de acuerdo? Entonces, con ese dicho, fíjate que si vos vas a resolver algún ejercicio y estás con un clase A, siempre esto te tiene que dar un rendimiento menor al 25%, no mayor, ¿no ve? Eso es como se diría, tu eje de referencia o tu referencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo tengo acá dividiendo? Lo voy a poner, a ver, denme tiempito, 0.49. Ya, me da 0.0263, ¿no? Ahora esto está simplemente en tanto por uno, ¿no? ¿Ve? Ustedes ya saben que simplemente hay que multiplicar esto por 100 para sacarlo en tanto por ciento, ¿no? Esto va a ser igualito, a ver, 2.63. Si se fijan bien, su rendimiento es bien bajo, no es tan efectivo, pero lo que yo quería que aprendan es la manipulación o la forma de manejar, la forma de entender las formulitas, que no es otra cosa que simplemente agarrarlas y aplicarlas, nada más, ¿ya? Eh, también podríamos considerar algunas cosas cuando ya la corriente de disipación es muy alta, casi equivalente a lo que es, por eso me refiero a esto, ¿ya? Cuando tenemos ya corrientes, o la ganancia sea máxima en este caso, o el rendimiento sea máximo, vamos a tener esta condición, ¿no? De que el voltaje pico va a ser idéntico al voltaje en continua, ¿sí? Entonces, otra consideración más que se tiene que hacer para este análisis es que el voltaje BC tiene que ser VCC medios. Esto ya lo conocemos, ¿no? Entonces, analógicamente, vamos a tener lo que es eh, esta tensión o esta corriente de colector que va a ser esto de acá, ¿no? Se toman en consideración para analizar el rendimiento en su, bueno, máximo, ¿no? Estas consideraciones. Entonces, a partir de esto, si te das de cuenta, la potencia en continua va a ser igualito como lo estaba notando hace rato, la corriente en continua, el voltaje en continua. Pero a la vez, como vemos, la corriente en continua se va a asemejar a lo que es esta corriente de acá. ¿Listo? Esto ya como teoría. Igual lo van a ver en su libro del Inge. Pero si te das de cuenta vas a tener este valor, ¿no? Multiplicada por BCC. Entonces esto también se lo anota como fórmula, si ustedes quieren verlo, pero ya en como si fuera el máximo, la máxima potencia en continuo, ¿sí? Entonces esto lo podrías poner como fórmula también, no hay problema. Voy a reducir esto de acá. Listo. Entonces, ¿qué otra consideración más tendrías? Como les indicaba, si se dan de cuenta, voy a copiar toda esta parte de acá eh, que me estaba adelantando a la explicación, pero lo copiaremos nomás. Eh, Eso es por el lado de la potencia continua, ¿no? Ahora vamos por el lado de la potencia alterna. Si nos damos de cuenta acá en la potencia alterna, como fórmula, está justamente esto de acá, el voltaje en la carga elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre la resistencia de la carga. Podrías reemplazar lo que es esta formulita que nosotros hemos hallado ahorita, ¿no? Hace rato hemos hallado. Entonces esto es como si fuera el voltaje pico dividido entre 2 de la raíz de 2, pero todo esto elevado al cuadrado, 1 sobre la resistencia de la carga. Además, fíjate que acá estamos tomando como consideración en su máximo, ¿no ven? Como si fuera máximo. Entonces el voltaje pico estamos diciendo que va a ser VCC. Por lo tanto, esto va a ser VCC elevado al cuadrado dividido entre todo esto, ¿no? Que sería 8. 8 veces RL. Entonces ya tienes los parámetros máximos para lo que es un amplificador en clase A.
¿Listo? Esto también podrías ponerlo como fórmula, depende de ti. Y estos van a ser estas fórmulas reflejadas en la carga. Por lo tanto, el rendimiento, si te das de cuenta, si tú divides estas dos secciones, que sería para empezar esto de acá, ¿no? Te tienes que acordar que en la parte del numerador está la potencia en alterna y en la parte del denominador está la potencia en continua, ¿ya? Ahorita lo voy a anotar para que vean eso, ¿ya? Entonces esto lo dividimos. Esto es como si fuera la potencia en alterna respecto de la potencia en continua, ¿no? Entonces acá había hecho lo mismo, sí. Entonces si nos damos de cuenta con esas consideraciones que hemos tomado, estos dos parámetros, la resistencia de la carga, desaparecen, ¿no? Fíjate, ¿no? Desaparece todo eso. Entonces vas a tener lo que es un cuarto, ¿no? Pero este es el rendimiento, como si fuera un cuarto, sería 0.25, pero en tanto por uno, ¿no? Pero el rendimiento oficial en tanto por ciento va a ser el 25%, es el máximo. Y bueno, pues esa es la explicación de las formulitas. ¿Qué más? Como les mencionaba, para resumir, este tipo de amplificadores son muy fiables, sí, amplifican bien. El problema es que cuando tú no le inyectas acá alguna señal, esto siempre va a conducir y te va a consumir corriente. Entonces todo el tiempo está consumiendo corriente. Los amplificadores de clase B van a evitar eso de ahí, ¿no? El consumo de corriente cuando no hay señal acá. Entonces vamos a ver eso posteriormente en el siguiente ejemplo. Pero por el momento este es el inicio, ¿no? De lo que son los amplificadores de potencia, ¿de acuerdo? Ahora los transistores de acá, generalmente cuando son de potencia, los betas van a ser simplemente menores a 50, a 50, ¿no? Podría ser beta de 50, 40, 30 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, generalmente se lo cambian con tips, ¿ya? Porque estos transistores van a conducir lo que es corrientes grandes en amperios. Pero bueno, este sería el primer ejemplo. Vamos a realizar otro, ¿sí?